Vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho y que considero que es uno de mis favoritos y es la fidelidad de Dios, ¿ok? La fidelidad de Dios. Entonces, este tema en lo personal creo que es algo que debemos tener en cuenta toda la vida, todos los días de nuestra vida lo debemos tener en cuenta, que tenemos un Dios fiel, ¿sale? Que tú y yo podamos tener siempre en nuestra conciencia el hecho de que tenemos un Dios fiel. Pueden pasar 1000 cosas alrededor de nuestra vida. Pueden pasar 1000 cosas en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Pero hay algo que debemos tener en cuenta siempre y que nunca se nos puede olvidar. Es que Dios es fiel. Es que Dios es fiel y su fidelidad es eterna, no se agota, no se acaba y no depende de qué tan bien te portes o qué tan mal te portas. Él sigue siendo fiel. Así que si un día alguien te ha dicho y te dijo, estás enfermo porque andabas en pecado, es una persona mentirosa. Dios no manda enfermedades nomás porque quiere mandar enfermedades. Estoy enojado hoy. No, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él no está buscando que nos vaya mal en la vida. Él es fiel. Entonces, vamos a ver primero qué es la fidelidad de Dios, porque es importante que tengamos este concepto bien entendido. Y la fidelidad de Dios se refiere a su naturaleza constante y confiable, que es su compromiso inquebrantable de cumplir sus promesas y mantener su pacto con su pueblo. Esto quiere decir que la fidelidad de Dios, la palabra fidelidad se refiere a la naturaleza de Dios. Se refiere que naturalmente, por naturaleza, Él es fiel. Yo no sé si tú conozcas a ciertas personas, pero yo creo, bueno, está como canijo decirlo, ¿no? Pero siempre identificamos a las personas por algo, ¿sale? Siempre los estás identificando y tienes una identificación. Dices, te voy a poner un ejemplo. Ahí en mi trabajo hay uno que le dicen el cara verde. Y está identificado y todo. Y yo, pero ¿por qué el cara verde? Por el cara verde. Y me decían, espérate que se rasure. Y se rasura y luego se le ve la cara verde, ¿no? Entonces, te vas preguntando y hay a otros, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ven y dicen, está cuadrado, está ejercitado el muchacho, ¿verdad? Entonces, identificas a la gente por ciertas cosas. La fulanito por su sonrisa. Hay unos que dicen, ahorita vas a saber quién es. Nomás llegue, vas a saber quién es, ¿no? Tiene un geniecito, pero... Identificas a las personas por ciertas cosas. Bueno, una manera de identificar a Dios es por su fidelidad. Es la manera de una de las cosas que tú y yo podemos identificar a Dios es por su fidelidad y que tenemos un Dios fiel. Así que disfruta y descansa en la fidelidad de Dios. Disfruta y descansa en que tienes un Dios fiel, que no depende de ti para que Él sea fiel. Porque qué feo es tener un Dios que depende de tu manera de ser para que Él se comporte de cierta manera contigo. No, tenemos un Dios que no depende de nosotros, sino que depende de su naturaleza, de su propia manera de ser, su fidelidad. Y la fidelidad de Dios lo lleva a ciertas cosas, y una de las cosas que lo lleva es a cumplir su palabra, a cumplir sus promesas sobre nosotros. Así que lo que Dios dijo de ti, Él lo va a cumplir. Pero la pregunta es, ¿y cómo yo sé lo que Él dijo de mí? ¿Cómo yo sé lo que Dios está diciendo de mí? ¿Cómo yo puedo saber lo que Él realmente está diciendo de mí? Muy fácil, leyendo su palabra. Cuando tú y yo leemos su palabra, vamos a encontrar promesas de Dios para nuestras vidas, que debemos aprender a apropiarnos de ellas y empezarle a decir a Dios, yo soy parte de estas promesas y yo voy a vivir confiado en estas promesas y yo voy a vivir confiado en lo que tú tienes para mí. Entonces, tenemos que ver algunos puntos de lo que es o características de lo que es la fidelidad de Dios. Y lo primero de la fidelidad de Dios que tú y yo debemos tener es que su fidelidad es inmutable. Dios no cambia y siempre va a cumplir sus promesas. Tú y yo debemos entender esto. Dios no cambia y siempre cumple sus promesas. Fíjate lo que dice Malaquías 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjate bien, iban a ser consumidos, pero su fidelidad era tan grande que la fidelidad de Dios fue suficiente para que ellos no perecieran.
Y tú y yo debemos entender esto en nuestra vida. Dios no cambia, Dios no se va a levantar. No es como tú y como yo que nos levantamos un día de buenas y al otro día nos levantamos de malas. No es como tú y como yo que un día vemos a una persona y pensamos una cosa de él y al otro día pensamos otra diferente. Dios no es igual a nosotros. Dios es constante y Él siempre sigue siendo fiel. Él se mantiene. A pesar de que tú y yo no podamos entender el hecho de que Dios nos ama, Él nos sigue amando. A pesar que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestros errores, a pesar aún en medio de momentos en los cuales hemos decidido no creer en Dios, Dios sigue amándonos y sigue actuando a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo constantemente fiel a nuestra vida. Otra característica de Dios es que, de la fidelidad de Dios, es que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas y me encanta esta porque, fíjate bien, Dios es fiel a sus promesas, incluso a las circunstancias, cuando las circunstancias parecen adversas. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué versículo? Y me encanta la manera en la que empieza porque nos pega en la torre a muchos de nosotros. Si somos infieles, yo les podría decir, ok, levanten la mano aquellos que han sido infieles a Dios. Todos tenemos que levantar la mano. Porque siendo realistas, todos nos hemos equivocado. Todos en algún punto de nuestra vida hemos ido en contra de lo que la palabra de Dios dice. Si somos realmente sinceros, muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios en una situación como mi madre se enfermó y Dios no la sanó. Nos hemos alejado de Dios cuando nuestra relación no ha funcionado. Nos hemos alejado de Dios cuando la economía empieza a escasear. Nos hemos alejado de Dios por muchas circunstancias. Sin embargo, aunque tú te alejes de Dios, Dios no se aleja de ti. Dios siempre está presente. Y eso es algo que tú y yo debemos tener. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. ¿Y sabes cuál es la mayor promesa de Dios a nuestra vida? Yo he estado investigándolo y me he clavado bastante en esto, porque hay muchísimas promesas de Dios para nuestra vida. Pero hay una promesa de Dios que es la más grande que tú y yo tenemos. Y esa promesa para mí en lo personal, ahorita es te puedo decir que es de las mayores promesas o la mayor promesa que hay. Y la mayor promesa de la fidelidad de Dios con nosotros es que Él estará contigo todos los días hasta el último momento. Él estará contigo hasta el fin de tus días. Esa es una promesa de Dios. Y Él cumple sus promesas. No depende de ti, no depende de mí, depende de Él totalmente que va a cumplir sus promesas. Así que no importa en este momento cómo te encuentres, tal vez en este momento vienes y te sientes un poco lejos de Dios o tal vez te sientes cerca de Dios. Al final de cuentas tú y yo debemos saber que Él permanece fiel. Él se mantiene fiel a nuestras vidas. Otra cosa que nos ayuda con la fidelidad de Dios o una característica de la fidelidad de Dios es que su fidelidad es nuestro sustento en medio de nuestras pruebas. La fidelidad de Dios es nuestro sustento en medio de las pruebas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Por lo que tú estás pasando en este momento, quiere decir que Dios te está dando la fuerza para que tú lo puedas resistir. Sea lo que sea que estás pasando en este momento, Dios te está dando la fuerza para que puedas llevarlo a cabo. Dios no te va a mandar nada que tú no puedas soportar. O Dios más bien no va a permitir que llegue nada a tu vida que tú no puedas soportar. Eres fuerte porque en tu debilidad se fortalece el poder de Dios. Dios está contigo. Tú y yo podemos descansar en esa fidelidad. En medio de la prueba Dios es fiel. En medio de las circunstancias Dios es fiel. Familia, Dios es fiel. ¿Por qué lo dice el que tienes a un lado? Dios es fiel. Los veo muy serios. ¿Están enojados? Sí, ¿tienen hambre? Ay, dicen por ahí que hay unos burritos de chicharrón por ahí. Dios mío, soy gordito en rehabilitación. Tenemos que entender que Dios es bueno. Dios es bueno. Para los que vienen por primera vez,
o los que no estaban enterados, ahorita al final vamos a tener convivio, ahí atrás va a haber comida para que se queden, por favor, no nos dejen nada, todo lo que hay que seguir, llévense lo que se acabe el día de hoy. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Si no, el pastor va a engordar y va a ser culpa de ustedes, porque yo no desperdicio comida. Te voy a poner 3 ejemplos de la fidelidad de Dios, ¿ok? Según la Biblia. El primero es el pacto con Abraham. Dios promete a Abraham que será el padre de muchas naciones y cumplió su palabra. Fíjate lo que dice Romanos 4:17. Yo te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios en quien creí, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjate bien. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre estéril que llega a Dios y le promete que va a tener descendencia. Y no solamente era un hombre estéril, era un hombre viejo que ya estaba muy adulto y tenía una esposa que era estéril y que también ya era adulta. Entonces Dios, en su gran amor y misericordia, se le ocurre un día llegar y decirle: Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Locura o verdad? ¿Locura o realidad? Vamos a ser muy sinceros, piénsanos en este tiempo. Imagínate que Dios llegara con tu abuelita y le dijera: te voy a dar un hijo. ¿Cómo lo tomarías? ¿Un tío nuevo? No creo, nadie diría: ay, voy a tener un tío nuevo, ¿verdad? Ay, un nuevo bebé en la familia. Todos viejononones, pero un nuevo bebé en la familia. Se escucha loco, pero en la vida de Abraham se convirtió en una realidad, porque Dios es fiel a lo que Él cumple. Dios es fiel a lo que Él cumple, perdón. Dios es fiel a lo que Él promete, y lo que Él promete, Él lo cumple. Tú y yo debemos descansar en que, a pesar de que se vea una locura lo que Él nos prometió, Él lo va a cumplir. Y eso es algo que tenemos que aprender a descansar en eso. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Me encanta el hecho de que tengo un Dios que en su palabra ha dejado miles de promesas para nosotros y que podemos descansar en ellas. Familia, aprendamos a descansar en sus promesas. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios en la Biblia es la liberación del pueblo de Israel. Dios libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los lleva a la tierra prometida. Éxodo 6:7 dice: y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de debajo de las cargas de Egipto. Y fíjate, esta historia a mí es una de las historias que más conflicto me causa, pero es una de las historias donde puedo ver el amor y la fidelidad de Dios a su pueblo. Los israelitas fueron esclavizados por 400 años, o 440 según los estudiosos. Fueron esclavizados durante 400 años y Dios levanta y Dios dice que los va a liberar de ese pueblo. Y Dios llega y los libera. Me encanta el hecho de que Dios los libera. Y al tiempo de que les quitaron la esclavitud, al tiempo de que le quitaron cualquier cosa que tenían, la carga, las horas de trabajo, los abusos sexuales, los abusos laborales, todo eso, Dios los libera y empiezan a tener una vida nueva, empiezan un caminar nuevo rumbo a una tierra prometida, rumbo a un nuevo lugar que Dios les había prometido. ¿Y qué empieza a suceder? Empiezan a quejarse, empiezan a comportarse. Les mandaba maná del cielo y ay, viene maná del cielo. Estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá esclavos, estábamos mejor allá donde estábamos. Y el pueblo de Dios empezaba constantemente a quejar de lo que Dios estaba haciendo. El pueblo de Dios empezaba a quejar del camino rumbo a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? Dios siguió siendo fiel, porque al final de cuentas los llevó a su tierra prometida. Y esto me lleva a que muchas veces tú y yo somos de la misma manera. No nos damos cuenta hasta dónde Dios nos ha llevado, no nos damos cuenta de dónde Dios nos ha sacado. Y cuando las cosas no están bien, empezamos a quejarnos inmediatamente. Cuando las cosas no están bien, luego empezamos a voltear atrás hacia el pasado, donde te voy a decir algo. Si tú y yo volteamos al pasado y somos realmente analistas y realmente somos analíticos, nos vamos a dar cuenta que aún en nuestro pasado Dios fue fiel. Por algo tú estás aquí. Por algo tú y yo tenemos la oportunidad de estar en este lugar. Por algo tú y yo tenemos la oportunidad de seguir caminando. ¿Cuántas personas no tienen la oportunidad de seguir caminando? ¿Cuántas personas han perdido la oportunidad de seguir respirando?
Y eso no quiere decir que Dios no haya sido fiel con ellos, porque Dios fue fiel con ellos. Pero si tú estás hoy, si estás el día de hoy aquí, quiere decir que la fidelidad de Dios te está alcanzando. Y que por eso tú puedes caminar seguro. Y que por eso tú puedes andar tranquilo, confiado. Esto no quiere decir que no te va a pasar nada malo. Esto quiere decir que en medio de todo lo que puedes vivir, Dios está contigo. Porque esa es su fidelidad. Tal vez en este momento y puedes estarte quejando directamente contra Dios, pero Dios sigue siendo fiel. Tal vez en este momento estás diciendo, o tal vez en tu corazón estaría mejor sin Dios. ¿De qué sirve conocer a Dios? ¿Qué diferencia hay entre los que no conocen a Dios y yo que sí lo conozco? ¿Qué diferencia hay entre aquellas personas que no se esfuerzan por ir a la iglesia, que no se esfuerzan por tener una vida santa, por tener una vida digna? ¿Qué diferencia hay entre ellos y yo? ¿Qué diferencia hay entre un ateo y yo que soy creyente? ¿Cuál es la diferencia? Y si tú y yo nos ponemos a pensar, realmente no hay una diferencia. Lo único que marca en nosotros es que nosotros tenemos esperanza en medio del dolor. Tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Tenemos esperanza en medio de diagnósticos médicos. Tenemos la esperanza en el nombre de Jesús. Y los que no lo conocen no tienen esa esperanza. No tienen ese consuelo. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel para con ambos. Dios sigue siendo fiel para con todas las personas, porque el corazón de Dios trata de que todos puedan volver a Él. El corazón de Dios trata de que todos puedan regresar al camino de Cristo, que todos podamos caminar por la verdad. Ese es el corazón de Dios, que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿cuál es el arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es aquel que tú le dices a Dios, Señor, aquí estoy. Toma mi vida y haz lo que quieras con ella. Llévame a ser una persona a tu imagen y tu semejanza. Y ahí es donde viene otra característica o otro ejemplo de la fidelidad de Dios. Y es el Espíritu Santo es una promesa. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos guía a toda verdad. Él nos guía en los momentos de dificultad. Él nos recuerda que tanto Dios nos ama. Y una de las características principales del Espíritu Santo es que Él nos adopta como sus hijos. Cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, es cuando entendemos que somos hijos de Dios. Es cuando entendemos que el amor de Dios es tan grande que nos adopta y nos hace parte de su familia. ¿Me ayudas, por favor? Cuando tú y yo tenemos el amor de Dios, es cuando no podemos entender tal vez por qué nos podemos sentar a la mesa de Dios si soy como soy. Sí, esta persona que es insegura, esta persona que tal vez a veces sus ojos lo llevan a ver lo que no quiere ver y está totalmente pensando en que no van a funcionar las cosas. Esta persona que a veces le duele en su corazón ciertas críticas o ciertas amenazas. Es cuando tú y yo entendemos que yo puedo estar en la mesa de Dios siempre, porque su amor es tan grande, su fidelidad es tan grande que constantemente nos está jalando, que constantemente nos está invitando a sentarnos con Él, que constantemente nos está diciendo que Él nos ama. Familia, amigos, queridos, todos que están en este lugar, tú tienes que saber que el amor de Dios es tan grande y la fidelidad de Dios es tan grande que te abraza en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No permitas que el dolor te aleje de Dios. No permitas que la falta de perdón te aleje de Dios. No permitas que lo que estás atravesando el día de hoy te aleje de Dios. Permite siempre que Dios se acerque a ti. Acércate a Él. Porque todos los que estamos en este lugar nos podemos acercar confiadamente a Él. Porque esa es la promesa del Espíritu Santo, que Él nos acerca a Jesús. Él nos muestra a Jesús el día de hoy. Él nos muestra a Jesús en este tiempo. Es que no sé cómo orar. Es que no sé cómo acercarme.
Es que no sé cómo decirle a Dios que quiero una nueva oportunidad. Es que no sé cómo decirle a Dios que a pesar de mis errores, mis fallas y todo aquello que he permitido que entre a mi corazón, no sé cómo decirle que me puedo acercar a Él. Solamente di: Espíritu de Dios, aquí estoy. Ahí en tu cuarto cuando estás solo antes de dormir. Ahí en tu carro antes de empezar a manejar. Ahí en tu trabajo en ese momento cuando te quedas solo en tu oficina. Aún cuando estás en el baño puedes cerrar la puerta y decirle: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Necesito que vengas a mi vida. Porque esa es la promesa de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos en cualquier momento. Esa es la promesa de Dios, que Él es fiel y justo para abrazarnos en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Él es fiel y justo para decirte: hijo, aquí estoy. ¿Qué te ha enseñado el mundo? ¿Qué te ha enseñado la iglesia? Que necesitas ser santo para que Dios te abra los cielos y te vea y te diga que te ama. Ese es un error muy grande de la iglesia. Dios te ama así, pecador, como tú eres. Así te ama. Con esos celos grandes que tienes. Con ese así corajudo, enojón. Así te ama. Así tímido. Así te ama Él. Y así te invita a sentarse a su mesa. ¿Qué significa sentarme a la mesa del Padre? ¿Qué significa sentarme a la mesa de Dios? Significa que siempre vas a ser bienvenido cuando quieras acercarte a Él. Significa que en medio de tu pecado, en medio de tus errores, te puedes acercar a Él, a su mesa. Y Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Qué necesito yo para entender que la fidelidad de Dios está conmigo? ¿Qué necesito yo? Número 1, tener confianza en Dios. Debo aprender a confiar en Dios, que sus pensamientos son mejores que los míos, que su palabra, a pesar de lo que diga mucha gente, a pesar de lo que otros digan, es machista, es una palabra, la Biblia es homofóbica, a pesar de todo lo que el mundo diga, que tú sepas que te puedes acercar a su palabra confiadamente y que Él siempre te va a hablar a tu corazón en ella. A pesar de lo que haya dicho el mundo, a pesar de lo que diga la gente, acércate a su palabra. Confía en que Dios es fiel. Confía en Dios para tomar decisiones. Confía en Dios para decirle: esto es lo que yo necesito. Confía en Dios para decirle: Señor, necesito que abras mis ojos a toda verdad. Señor, necesito que abras mis ojos a aquellas decisiones que estoy tomando, laborales, personales. Que seas tú quien abra mis ojos. Aprende a confiar en Dios en medio de tus circunstancias. Y así aprenderás a ver la fidelidad de Dios siempre. Aprende a confiar en Dios en medio de tu dolor. Aprende a confiar en Dios en medio de tu diagnóstico médico, en medio de tu situación familiar. Aprende a confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia laboral. Aprende a confiar en Dios. Porque Dios está ahí. Realmente Dios está. Y otra manera para empezar a ver la fidelidad de Dios en nuestra vida es: sé persistente en tu fe. Sé persistente en tu fe. Mantente firme. No necesitas tener una fe gigantesca, porque hay días que caminamos con una fe tan chiquita. Hay veces que caminamos tan apachurrados así. Las circunstancias nos hacen chiquitos. ¿Les ha pasado? Que a veces te vas a enfrentar con el gigante en tu trabajo. A veces te vas a enfrentar con el gigante en medio de un diagnóstico médico. A veces te vas a enfrentar con el gigante de una conversación complicada. Y vas chiquito.
Mantente firme. Persiste en la fe. Porque cuando todo eso aparece, te das cuenta que el poderoso gigante va contigo. Podrá estar gigante la enfermedad, pero nunca te olvides que Dios es más grande. Podrá estar gigante el dolor, pero nunca te olvides que tu Dios es más grande. Podrá estar gigante la deuda, pero nunca te olvides que Dios es más grande que eso. Podrás estar viviendo la peor temporada de tu vida, pero nunca te olvides que Dios ha estado contigo en ella. Persiste en la fe. No te rindas. No caigas. No dejes de buscar a Dios. No dejes de leer su palabra. No dejes de orar. Mantente firme. Ay, pastor, es que me critican por mantenerme en la fe. Te van a criticar por otras cosas. Que si te van a criticar por ser cristiano, creo que es el menor de tus problemas. Mantente firme. Mantente firme. Y ya para terminar este momento, que hay algo que me encantaría terminar diciéndote, y es que la fidelidad de Dios no depende de qué tan bueno tú seas. La fidelidad de Dios no depende de qué tan bien te portaste esta mañana, o ayer en la noche, o al rato en el grito. La fidelidad de Dios no depende de qué tan bueno fuiste en tu casa, con tu familia. La fidelidad de Dios no depende de qué tan santo y perfecto eres. La fidelidad de Dios depende de su carácter, depende de su palabra, depende de quién es Él. Y Él es fiel y justo para mantenernos firmes. Así que, familia, con todo el amor del mundo te digo, mantente firme en la fidelidad de Dios que hay para tu vida. Dios es fiel a pesar de lo que estás viviendo. Abraza su fidelidad.